La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. Bienvenidos, amigos de la tradición católica, a este nuevo encuentro con El Rin desemboca en el Tíber, un original del padre Ralph Wilhelm. Nos hemos quedado sorprendidos en nuestro último capítulo, a qué negarlo, por la inclusión de nombres tan conocidos como los de Rahner, Ratzinger, Suenens, Congar, en esta indudable revolución dentro de la estructura visible de la Iglesia, en el marco de un concilio absolutamente anómalo que rechazó de plano la infalibilidad para dedicarse a ser, según sus mismas palabras, o al menos de los padres que la fundaron, el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI, netamente pastoral. Nos encontramos ya en la segunda sesión, en el esquema sobre la Iglesia. Hemos visto también cómo dentro de la misma estructura del concilio todo fue cambiándose en su aspecto legal, a modo de que la invasión del Rin, la llamada Alianza Europea, tuviera total control y dominio sobre lo que allí acontecía. Hemos visto cómo, según el nuevo reglamento, si 50 padres conciliares respaldaban un esquema alternativo, podía ser presentado a los cardenales moderadores, que eran también de la alianza, que entonces se verían obligados a remitirlo a la Comisión de Coordinación de la alianza para considerarlo y tomar una decisión. Los servitas, la Orden de los Siervos de María, divulgaron por ese entonces un folleto fechado 4 de octubre en el que sugerían, entre otras cosas, que si se conservaba en el esquema la referencia a los títulos de María, entonces debería atribuírsele más de uno, además del título de Mediatrix, mediadora, empleado en el esquema, debía asignársele el de corredentora. Otro folleto con idéntica fecha, difundido por el padre Carolus Balic, peritus de la Comisión Teológica, aducía multitud de razones para conservar el esquema sobre la Santísima Virgen María como un documento aparte. Citaba a numerosos padres conciliares, incluido el cardenal Spellman, quien en una intervención escrita había preguntado si el esquema podía pasar en silencio títulos como corredentora, reparadora y otros que ya habían sido utilizados por los sumos pontífices, simplemente porque a los protestantes les resultaría difícil comprenderlos. El cardenal se oponía a esta suerte de razonamiento porque la tarea de un concilio ecuménico
decía, es instruir a los miembros de la Iglesia más que a los de afuera. El 17 de octubre, el ya conocido cardenal chileno Silva Enríquez presentaba oficialmente su propio esquema alternativo sobre la Santísima Virgen María. Era consciente de que la jerarquía de Inglaterra y Gales también había propuesto un texto, en que él solamente intentaba ayudar a la consecución del texto definitivo, según decía. 4 días más tarde, distribuía otro borrador explicando que había sido redactado por los obispos chilenos, combinando su propio esquema con el de Don Butler y con el del canónigo René Laurentin, francés, uno de los Periti. El 24 de octubre, los cardenales moderadores anunciaron que tantos padres conciliares habían pedido la inclusión del esquema sobre la Santísima Virgen María en el esquema sobre la Iglesia, que aquella mañana se mantendría un debate sobre los motivos a favor y en contra. El cardenal Rufino Santos, de Manila, en Filipinas, habló primero. Aportó razones por las cuales los dos esquemas debían tratarse separadamente. Dijo: ruego humildemente a los cardenales moderadores que no permitan que se vote esta cuestión inmediatamente, sino que se disponga un intervalo de tiempo adecuado para que los padres conciliares puedan sopesar el asunto y someterlo a una prudente consideración. A continuación, el cardenal Koenig de Viena, miembro de la Comisión Teológica, como el cardenal Santos, insistía en las ventajas de unir los dos esquemas. Al día siguiente circulaba una carta firmada por 5 padres de rito oriental, señalado que entre los orientales unidos a la sede apostólica, así como en los separados de ella, la Santísima Virgen María es enormemente venerada, y apremiando a los padres conciliares a votar a favor de un esquema independiente sobre Nuestra Señora. El 27 de octubre, el obispo servita Giocondo Grotti, de Acre Apurus, en Brasil, difundió una refutación de todos los argumentos partidarios de fundir los dos esquemas. El argumento de no dedicar un esquema especial a María porque ella es miembro de la Iglesia, el obispo respondía que no era igual a los demás miembros. Dada su singular misión y sus singulares privilegios, debe recibir un tratamiento singular. Al argumento de que un esquema aparte sobre María se interpretaría como una nueva definición sobre María, el obispo contestaba que los padres conciliares tenían ya muchos esquemas ante sí y nadie había arguido que esos esquemas definiesen algo nuevo. Otra objeción, recordó, era que se otorgaría más honor a María que a Cristo, pero del texto del esquema se desprendía claramente que María no estaba ni por encima de Cristo, ni mucho menos contra él. Añadió que los abusos en la devoción a María no eran un argumento contra un esquema separado, sino más bien en favor suyo, pues en un esquema aparte la verdad podría presentarse con mucha mayor claridad. Entonces preguntó el obispo Grotti: ¿consiste el ecumenismo en confesar la verdad o en ocultarla? ¿Debe el concilio explicar la doctrina católica o la doctrina de nuestros hermanos separados? La ocultación de la verdad nos perjudica tanto a nosotros como a quienes están separados de nosotros. Nos perjudica a nosotros porque aparecemos como hipócritas. Perjudica a quienes están separados de nosotros porque les hace aparecer como débiles y capaces de sentirse ofendidos por la verdad. El obispo Grotti concluyó su refutación con este ruego: separemos los esquemas, profesemos nuestra fe abiertamente, seamos maestros de quienes están en la Iglesia, instruyéndolos con claridad y no ocultando lo que es verdad. El 29 de octubre se votó la siguiente cuestión: ¿desean los padres conciliares que el esquema sobre la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, se convierta en el capítulo 6 del esquema sobre la Iglesia? Cuando se hizo el recuento de votos, hubo 1.114 a favor de la fusión de los dos esquemas
La mayoría exigida era de 1097. El padre Rahner y la Alianza Europea habían ganado por un margen de 17 votos. Uno de los argumentos aducidos por la Alianza Europea al final de la primera sesión para rechazar el esquema sobre la Iglesia era que no mencionaba al diaconado. El capítulo 3 del esquema contenía solamente un epígrafe sobre los obispos y otro sobre los sacerdotes. En la conferencia de padres conciliares de habla alemana mantenida en Múnich el 5 y 6 de febrero del 63, la discusión se centró en torno a un esquema alternativo preparado por Monseñor Philips y el padre Rahner. En este borrador, la sección sobre el sacerdocio era más larga y se añadían 2 epígrafes sobre el diaconado y las órdenes menores. El texto fue oficialmente sometido al Papa Juan XXIII y al cardenal Ottaviani a mediados de febrero de aquel año 63, y la sección sobre los diáconos se incorporó al esquema oficial revisado, no así la sección sobre las órdenes menores. Una de las frases del nuevo epígrafe decía: aunque hoy en la Iglesia se suele considerar al diaconado solo como un paso en el camino hacia el sacerdocio, no siempre fue esa la costumbre, ni lo es hoy en todas partes. El texto revisado añadía además que en el futuro puede restaurarse el diaconado como un rango propio y permanente de la jerarquía, allí donde la Iglesia pueda considerarlo conveniente para el cuidado de las almas. Estamos hablando, claro está, del diaconado como orden del sacramento, del orden, justamente, como un orden especial, no como se lo conoce en la actualidad, desgraciadamente, como una función de laicos. Correspondería a las autoridades eclesiásticas competentes decidir si tales diáconos estarían obligados o no al celibato. Una nota a pie de página señalaba que el Concilio de Trento había considerado ya algo similar el 6 de julio del año 1563, hacían 400 años. Este anexo al esquema sobre la Iglesia fue muy discutido al llevar a cabo la Comisión Teológica esta última revisión. Cuando se le pidió comentar el esquema revisado sobre la Iglesia para los padres conciliares reunidos en Fulda, el padre Rahner dedicó 33 líneas a defender las 14 líneas sobre el diaconado, afirmando que era muy deseable, a pesar de ciertas objeciones suscitadas, que la sección sobre los diáconos se conservase en su integridad. Su comentario fue aceptado verbatim, literalmente, por los padres de Fulda y presentado de forma oficial al Secretariado General del Concilio antes de la apertura de la segunda sesión. El cardenal Francis Spellman, de Nueva York, llevó el tema al concilio el 4 de octubre. Tras expresar su satisfacción general con el capítulo 2 del esquema revisado sobre la Iglesia, argumentó contra la conservación en él de la sección referida al diaconado. Afirmó que se trataba de una cuestión disciplinar y por tanto no debía incluirse en una constitución dogmática. En cuanto a si debía ser examinada en otra constitución, él creía que no y procedió a explicar su posición. En primer lugar, dijo, los diáconos habrían de ser adecuadamente preparados para sus funciones. Sin embargo, en muchos lugares apenas era posible o incluso imposible levantar seminarios para los candidatos al sacerdocio. ¿Cómo entonces podían establecerse otras casas para los diáconos? Además, si esos hombres que ya eran diáconos iban a seguir siéndolo para siempre, habría automáticamente menos sacerdotes. La idea de un diaconado permanente había surgido sobre todo entre los liturgistas que deseaban restaurar antiguas costumbres sin tener en cuenta las circunstancias modernas. Con el paso del tiempo, señaló, el diaconado como rango permanente de la jerarquía había quedado obsoleto. Por tanto, no debían darse pasos adelante para restaurarlo sin una cuidadosa consideración de las razones que desembocaron en su abandono. El papel del diaconado en la Iglesia moderna estaba siendo cubierto por muchos religiosos legos, miembros de institutos seculares y también por apóstoles laicos que consagraban su vida al servicio de la Iglesia.
recordó que uno de los propósitos del concilio era precisamente fomentar el crecimiento de este tipo de actividad del laicado. En la siguiente congregación general, el cardenal Daffner respondía a algunas de las objeciones del cardenal Spellman. En cuanto a los seminarios para la preparación de los diáconos, no serían necesarios. Era cuestión de sacramentalizar funciones que ya existen, no de introducir otras nuevas. Quienes ya estaban preparados para esas funciones o estaban ejerciéndolas, como los catequistas casados en tierras de misión, recibirían la correspondiente gracia sacramental que les ayudaría a desempeñarlas con mayor perfección. En conclusión, señalaba, el propósito del texto era simplemente aportar una base dogmática para el diaconado permanente y abrir la puerta a un posterior estudio de la cuestión. Cardenal Daffner, de la Alianza. Otro de los principales miembros del RIN, el cardenal Suenens, procedió también a refutar las objeciones del cardenal Spellman. Siendo el diaconado de naturaleza sacramental, pertenecía a la misma constitución de la Iglesia y debía ser tratado en un plano sobrenatural. Ciertas funciones en la Iglesia solo debían confiarse a quienes tuvieran la necesaria gracia sobrenatural. Dios había establecido ciertos ministerios y gracias que no deberían ser descuidados al edificar una comunidad cristiana. La comunidad tenía derecho a ellos. El cardenal rechazó la especie de que el matrimonio de los diáconos menoscabaría el celibato sacerdotal o produciría un declive en las vocaciones. El diaconado mismo era un don de la divina gracia y fortalecería las comunidades cristianas, ayudando al crecimiento de la Iglesia. En conclusión, el cardenal Suenens pedía que se procediese a votar al final de la discusión para determinar si existía consenso sobre el tema. El arzobispo Bernard Yago, de Costa de Marfil, sugirió que los padres conciliares podrían estar interesados en escuchar una voz desde África sobre el asunto. Defendió el establecimiento de un diaconado permanente. Los diáconos podían desempeñar un importante papel, especialmente en países de misión, pues muchas comunidades solo rara vez veían a un sacerdote. A la objeción de que no debía revivirse una costumbre que databa de los primeros siglos del cristianismo y se había descartado hacía tiempo, replicó que de hecho África estaba experimentando su primer siglo de cristianismo. El arzobispo Paul Zungrana, del Alto Volta, aceptó el principio del diaconado permanente, pero arguyó que la existencia de diáconos casados no sería en absoluto deseable en África Occidental. Una poderosa razón para insistir en el celibato era que el mundo moderno necesitaba un firme testimonio de la posibilidad de vida en castidad. Sin embargo, puesto que las circunstancias podían aconsejar la mayor utilidad de un diaconado no célibe para algunas regiones, las conferencias episcopales debían recibir los necesarios poderes de la Santa Sede para dispensar de la obligación del celibato. Luego habló el cardenal Antonio Bacci, de la Curia Romana. Habló contra el principio del matrimonio de los diáconos. Era inoportuno y peligroso. Si se relajaba la ley del celibato para los diáconos, el número de sacerdotes ciertamente disminuiría, pues los jóvenes elegirían el camino más fácil. Además, si el concilio cedía en la obligación del celibato para los diáconos, pronto se oiría la petición de hacer lo mismo con los sacerdotes. El obispo Jorge Kemmerer, de Posadas, Argentina, se dirigió a la asamblea en nombre de 20 obispos argentinos, uruguayos y paraguayos y de diversas tierras de misión. Dijo: algo serio debe hacerse para resolver el importante y urgente problema de la disminución de sacerdotes en todo el mundo. Aunque teóricamente en Iberoamérica existía un sacerdote para cada 6.000 personas, en realidad casi todas las diócesis tienen muchas parroquias con un único sacerdote a cargo de 10, 20 o incluso 30.000 almas. La solución no consistía en importar sacerdotes, dijo, pues la población de Iberoamérica rondaba los 200 millones y se esperaba que fuese el doble a finales de siglo. Lo que necesitamos es la restauración del orden del diaconado en la jerarquía sin la obligación del celibato. Hizo entonces
su apelación más dramática y elocuente. La restauración del diaconado es nuestra gran esperanza y es el deseo de muchos obispos de Iberoamérica que vosotros, venerables padres, no nos privéis de esta esperanza cuando el asunto sea votado. La puerta ya está abierta. Si algunos de vosotros no queréis entrar, no os forzaremos a ello. Pero encarecidamente os rogamos que no nos cerréis la puerta, porque nosotros sí queremos entrar. Permitidnos por favor hacerlo. Obviamente su petición era recibida con aplausos. El arzobispo Custodio Alvin Pereira de Lourenço Marques en Mozambique habló en nombre de 38 obispos de Portugal. Dijo que si un candidato no tenía los conocimientos exigidos para ser sacerdote y no era célibe, no era apto para el diaconado. Por el contrario, si poseía esos conocimientos y era célibe, debía convertirse en sacerdote. En líneas generales estaba de acuerdo con que el matrimonio de los diáconos menoscabaría el celibato sacerdotal. El obispo Jean Gay de Basse-Terre, en Antillas Francesas, apoyó la restauración del diaconado permanente, pero pensaba que el matrimonio de los diáconos presentaría dificultades. Recordó que el Concilio de Trento había procurado restaurar las órdenes menores en la Iglesia y dijo que el presente concilio ofrecía una oportunidad para dar cumplimiento a ese decreto. Los hombres casados con órdenes menores podrían ayudar en la liturgia, en la acción católica, podrían apoyar a los catequistas y también hacer el trabajo administrativo. La restauración de las órdenes menores merecía atención y debía concedérsele un lugar en el esquema junto al diaconado. El obispo Paul Sani de Bali, en Indonesia, dijo en rueda de prensa que en la isla de Flores, en un domingo normal, un sacerdote necesitaba media hora para distribuir la Santa Comunión. Esto aburre a los congregados, dijo. Y en tal caso, podríamos recurrir a la ayuda de los diáconos. Sin embargo, dijo, no soy partidario de un diaconado conferido por el sacramento del orden. Eso pudo ser bueno en los primeros siglos, cuando la Iglesia aún no estaba organizada. Pero muchas de las funciones realizadas por los diáconos ordenados en la primitiva Iglesia las desempeñan hoy profesores, catequistas y miembros de la curia parroquial. Además, habría que abonar un salario a los diáconos ordenados por prestar unos servicios similares a los que realizan gratuitamente los parroquianos. Esto supondría un revés para el movimiento del apostolado laico, en el cual la gente presta sus servicios espontáneamente y sin remuneración. El obispo se sentía especialmente inquieto por el hecho de que el sacramento del orden, mediante el cual se confiere el diaconado, imprima un carácter indeleble en el alma de quien lo recibe. Si un diácono ordenado se ve envuelto en un escándalo o una querella vecinal, ¿qué haréis con él? La gente ya no acudirá a él para recibir la comunión, y los lazos lingüísticos, culturales, de propiedad y de familia convertirían su transferencia de una parroquia a otra en algo más o menos imposible. Luego sus servicios cesarían, pero tendríais que seguir manteniéndole. Por el contrario, un diaconado de jurisdicción o de poderes otorgados era mucho más adecuado a las necesidades misioneras. Los obispos u ordinarios diocesanos recibirían entonces facultades o jurisdicción de la Santa Sede para nombrar de forma temporal a un individuo o a muchos, casados o no, para desempeñar el trabajo o las funciones de los diáconos en ocasiones concretas. El obispo dijo que tanto los hermanos legos como los catequistas, casados o no, y otros hombres casados, serían elegibles para el diaconado, pero siempre temporalmente. En su opinión, si se concedía prioridad a los hermanos legos para servir como diáconos, cambiaría su papel en el apostolado y se produciría un incremento de las vocaciones religiosas.
En conformidad con la sugerencia que había hecho el cardenal Suenens, se celebró una votación exploratoria el 30 de octubre para determinar el pensamiento de la asamblea. Se preguntó a los padres conciliares si debía revisarse el esquema para tomar en consideración la oportunidad de restaurar el diaconado como un grado distinto y permanente del ministerio sagrado, dependiendo de su utilidad para la Iglesia en lugares concretos. El voto prescindía de la cuestión de si se permitiría a los diáconos contraer matrimonio. El resultado del voto de sondeo fue de una mayoría del 75% partidaria de establecer el diaconado como un grado permanente y específico del ministerio sagrado. Y ya estamos tocando uno de los puntos centrales, el tema de los laicos, dentro de la mentalidad autogenética del Concilio Vaticano II. Algo trataremos de desentrañar enseguida tras la pausa. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. En el esquema sobre la Iglesia presentado a los padres conciliares durante la primera sesión, la pertenencia a la Iglesia era dividida en 3 categorías, a cada una de las cuales se dedicaba un capítulo entero: jerarquía, es decir, obispos y sacerdotes; religiosos, miembros de órdenes y congregaciones religiosas; y laicos. Cuando el concilio pidió una revisión del esquema, la Comisión de Coordinación ordenó en enero del 63 que se conservasen estos 3 capítulos, pero cambiando el orden: jerarquía, laicos y religiosos. Menos de un mes después, en Múnich, los obispos de lengua alemana pidieron que el capítulo sobre los religiosos fuese considerablemente abreviado y que precisase de forma más explícita que la perfección a que aspiran los religiosos en nada se diferencia de la perfección a que aspiran todos los cristianos. Estas opiniones, apoyadas por los teólogos de la Alianza Europea, se hicieron tan fuertes en la Comisión Teológica que el capítulo sobre los religiosos se transformó en la vocación a la santidad en la Iglesia. En el último minuto, a principios de julio, el cardenal Suenens consiguió que la Comisión de Coordinación alterase parcialmente sus disposiciones de enero y solicitó un capítulo adicional sobre el pueblo de Dios. Este capítulo, que evitaba cuidadosamente la palabra miembro, debía redactarse de modo que no solo incluyese a los católicos, sino a todos los que de una forma u otra pudiesen llamarse cristianos. Sin embargo, en julio era demasiado tarde para que el esquema ya revisado lo fuese una vez más, pues debía enviarse por correo sin mayor dilación a los padres conciliares para que lo estudiasen. La solución fue imprimir un pie de página informando a los padres conciliares de que, según una norma reciente de la Comisión de Coordinación, el capítulo sobre los laicos sería dividido en 2 partes: el capítulo 2 sobre el pueblo de Dios y el capítulo 4 sobre los laicos. La expresión pueblo de Dios se había copiado de la primera página del rechazado esquema del cardenal Alfredo Ottaviani y de su Comisión Preparatoria Teológica. De esta forma, el número de capítulos en el esquema sobre la Iglesia aumentaba de 4 a 5. La estructura y contenido del esquema eran ahora precisamente lo que los obispos alemanes habían pedido en sus resoluciones oficiales de febrero de aquel año en Múnich, cuando habían estudiado un esquema alternativo sobre la Iglesia de 5 capítulos, preparado principalmente por Monseñor Philips de Bélgica y por el padre Rahner de Alemania. Los otros capítulos indicados en el pie de página del cardenal Suenens eran: capítulo 1, el misterio de la Iglesia; capítulo 3, la constitución jerárquica de la Iglesia; y capítulo 5, la vocación a la santidad
en la Iglesia. El estudio de los dos capítulos sobre los laicos y sobre el pueblo de Dios, discutidos como una unidad y no sin algo de confusión, como resultado de un cambio de última hora, comenzaba en la Congregación General número 49 el 16 de octubre. El obispo Wright de Pittsburgh, en los Estados Unidos, habló sobre la importancia histórica y teológica del capítulo sobre los laicos. Los fieles han esperado 400 años, dijo, una afirmación conciliar positiva sobre el lugar, la dignidad y la vocación de los laicos. Consideraba errónea, por demasiado negativa, la noción tradicional del laicado, establecida por la ley eclesiástica. El laico era definido como quien no es ni clérigo ni religioso. Una vez que el concilio hubiese declarado la naturaleza teológica del laicado, dijo, la osamenta jurídica de la Iglesia se vivificaría con carne y sangre teológicas. Don Godofrey Dallès, presidente de la Congregación Benedictina belga, llamó también la atención sobre la defectuosa definición del laicado en el esquema. Según el texto, el Sagrado Concilio, al emplear la palabra laico, la entiende en el sentido de aquellos fieles que por medio del bautismo se unen al pueblo de Dios. Sirven a Dios en el estado ordinario de fieles cristianos, pero no pertenecen ni al orden jerárquico ni al estado religioso sancionado por la Iglesia. El abad consideraba incorrecta esta definición. Dijo, en sentido estricto, los laicos forman un grupo separado de los clérigos, pero no separado de los religiosos, pues muchos religiosos, hermanas, hermanos, ciertos monjes, pertenecían de hecho al laicado, aunque fuesen miembros de órdenes religiosas. Lamentablemente muchos ignoran que la vida religiosa no es ni clerical ni laica, sino que está basada en un carisma especial. Pedía la inserción de un nuevo pasaje en el texto donde se afirmase que el laico era quien no es clérigo. Además, el texto debía distinguir entre los laicos en general, los laicos que pertenecen a órdenes religiosas y los laicos que pertenecen a institutos seculares. El cardenal Meyer de Chicago arguyó que el texto no era ni adecuado ni realista, porque olvida dos hechos fundamentales. En vez de hablar solo de las gracias, dones y privilegios del pueblo de Dios, el esquema debería insistir también en que todos somos pecadores en cuanto miembros de un linaje caído, y en que incluso después de nuestra incorporación a la Iglesia, somos conscientes de nuestra debilidad y caemos en el pecado. Las dificultades para vivir una buena vida cristiana, dijo el cardenal, proceden tanto de fuentes internas como externas. La fuente interna era la tendencia al mal íncita en la naturaleza herida del hombre, junto con sus recaídas en el pecado. La fuente externa era el demonio, como refería abundantemente la Sagrada Escritura. El cardenal Meyer, dicho sea de paso, se convirtió en uno de los pocos padres conciliares que mencionaron al demonio en la asamblea conciliar. Casi todo un logro, ¿no? Así estamos. Por tanto, dijo, si el documento del concilio debía llegar al corazón de los hombres, apesadumbrados por una conciencia de pecado y de incapacidad moral, debía introducirse en el texto un nuevo epígrafe para describir la Iglesia como el hogar del Padre misericordioso, donde los pecados del Hijo pródigo son perdonados. Los obispos norteamericanos estaban especialmente interesados en que el esquema mencionase específicamente la igualdad racial. El obispo Robert Tracy de Baton Rouge, en Luisiana, en nombre de los 147 obispos de los Estados Unidos, dijo que una referencia del concilio a la igualdad racial consolaría a todas las personas que en todo el mundo se veían privadas de sus derechos y libertades y sujetas a sufrimientos y discriminación, no a causa de alguna transgresión por su parte, sino simplemente porque pertenecían a una raza determinada. Aunque solo países como Estados Unidos, Sudáfrica, Rodesia y hasta cierto punto también Australia padecían problemas raciales, dijo el obispo Tracy, sus repercusiones y efectos son hoy internacionales y por tanto materia que merece la atención del concilio. En consecuencia pedimos
que se incluya en el capítulo sobre el pueblo de Dios una declaración dogmática solemne sobre la igualdad de todos los hombres sin distinción de nación o raza. Su propuesta fue recibida con aplausos e incorporada al texto final. El cardenal genovés Siri se opuso a la nota al pie de la primera página del capítulo sobre los laicos que anunciaba que la Comisión de Coordinación había decidido recientemente dividirlo en 2 capítulos, uno sobre el pueblo de Dios y otro sobre el laicado. Se mostró muy partidario de la expresión bíblica pueblo de Dios, pero opuesto a dedicarle un capítulo aparte. De tal capítulo podría inferirse que el pueblo de Dios puede subsistir o actuar incluso sin la Iglesia, lo cual sería contrario a la doctrina según la cual la Iglesia es necesaria para la salvación. Esta propuesta, sin embargo, no recibió ningún tipo de apoyo, ni un solo aplauso, y se adoptó el orden indicado en la nota a pie de página. El estudio del capítulo sobre los laicos se extendió desde la Congregación General número 49 hasta la 50, entre el 16 de octubre y el 24 de octubre. En ese tiempo se dirigieron a la asamblea 82 oradores, 13 de ellos cardenales, un patriarca, 16 arzobispos, 49 obispos y 3 superiores generales. El capítulo fue devuelto a la Comisión Teológica para su ulterior revisión. Uno de los grupos minoritarios menos conocidos en el concilio era la Unión Romana de Superiores Generales, que incluía a 125 miembros, algunos de ellos obispos, pero en su mayoría sacerdotes. Ellos estaban particularmente molestos por el hecho de que, en el intervalo entre la primera y la segunda sesión, los miembros de la Alianza Europea se hubiesen impuesto en la Comisión de Coordinación del Concilio para suprimir el capítulo sobre la vida religiosa del esquema sobre la Iglesia y reemplazarlo por un nuevo capítulo llamado la vocación a la santidad en la Iglesia. La posición de la Alianza Europea se basaba en los argumentos ya avanzados del padre Rahner y Monseñor Phillips y fue expuesta a los padres conciliares de habla alemana reunidos en la reunión de Múnich, febrero de 1963. Estos argumentos consistían en que la inclusión del capítulo sobre la vida religiosa confirmaría a los protestantes en sus objeciones, que en la Iglesia a causa del estado religioso existen 2 vías esencialmente distintas para la salvación, que los laicos no están llamados a la perfección evangélica y se sitúan siempre en un nivel inferior de santidad y que los miembros de órdenes religiosas se consideran automáticamente mejores que quienes están unidos en matrimonio. Los padres de Múnich transmitieron estas consideraciones a la Comisión Teológica y en el proceso de revisión del esquema, el capítulo sobre los religiosos fue suprimido sin más, incluyéndose en su lugar un nuevo capítulo sobre la vocación universal a la santidad en la Iglesia. Cuando llegaron noticias de esta revisión a los padres conciliares alemanes y escandinavos, reunidos en Fulda en el mes de agosto de 1963, escribieron a Roma expresando su satisfacción por la victoria finalmente conseguida tras largas discusiones de la opinión según la cual este capítulo debía ocuparse de la santidad en toda la Iglesia, y en ese contexto mencionaría de modo especial, pero no exclusivo, a quienes viven en religión. Contra este argumento, la Unión Romana de Superiores Generales decidió el 14 de octubre pedir un informe detallado sobre la materia al obispo Enrico Compagnone de Anagni, carmelita descalzo, nombrado por el Papa Juan XXIII para la Comisión de Religiosos y previamente miembro de la Comisión Preparatoria para los Religiosos. El obispo Compagnone explicó que la Comisión Preparatoria había expresado su deseo de que el esquema sobre la Iglesia mencionase a las órdenes religiosas, pues constituyen una parte integrante de la Iglesia. En consecuencia, la Comisión Preparatoria Teológica había incluido en su esquema un capítulo titulado «De los estados de vida consagrada para alcanzar la perfección evangélica». Inmediatamente después de la primera sesión,
La Comisión de Coordinación había encargado a una comisión mixta constituida por miembros de la Comisión Teológica y de la Comisión de Religiosos que revisase el capítulo. La comisión mixta había acordado un nuevo título, de aquellos que profesan los consejos evangélicos. Sin embargo, tras la devolución del texto a la Comisión Teológica, el título se había modificado a la vocación a la santidad en la Iglesia, resultando también el texto sustancialmente alterado. Él consideraba sorprendentes estos pasos emprendidos por la Comisión Teológica por propia iniciativa. Aunque había elementos positivos en el nuevo capítulo, dijo el obispo Compagnone, como por ejemplo el énfasis en el hecho de que todos los miembros de la Iglesia están llamados a la santidad, su presentación de la naturaleza de la vida religiosa era imperfecta. Afirmaba simplemente que el propósito de la vida religiosa era atestiguar que en la Iglesia se seguían los consejos evangélicos. Sin embargo, eso no constituía más que un aspecto de la vida religiosa. Quienes viven en religión, dijo, constituían una parte vital de la Iglesia. Diversas formas de apostolado tal vez no habrían existido jamás de no ser por las órdenes religiosas. Por ejemplo, el apostolado misionero, que era una función esencial de la Iglesia y que en la práctica habían desempeñado exclusivamente los religiosos, al menos hasta los tiempos modernos. El obispo Compagnone propuso que se incluyese un capítulo titulado Sobre los religiosos, en el cual se afirmase claramente, como había aceptado la comisión mixta, que Cristo deseaba tener en su Iglesia almas consagradas que siguiesen los consejos evangélicos. Precisamente porque esa era la voluntad de Cristo, el esquema sobre la Iglesia debía hablar de la vida religiosa y aclarar la posición ocupada realmente en la Iglesia por los miembros de las órdenes religiosas. La Comisión Conciliar de Religiosos había decidido que todas las afirmaciones sobre la vocación a la santidad en general debían trasladarse al capítulo sobre el pueblo de Dios. El esquema tendría pues esta secuencia lógica: primero, el misterio de la Iglesia; segundo, el pueblo de Dios; tercero, la jerarquía; cuarto, el laicado; quinto, los religiosos. El obispo Compagnone instó a los superiores generales a presentar alegaciones orales y escritas que ratificasen este orden y esta formulación. Tras ulterior discusión, la Unión Romana de Superiores Generales decidió solicitar la introducción en el esquema de un nuevo capítulo sobre los religiosos. El 22 de octubre de 1963, el padre Schute, superior general de la Sociedad del Verbo Divino, propuso oficialmente en el aula conciliar la ordenación de capítulos para el esquema defendido por el obispo Compagnone. El padre Schute sugirió además que todo lo concerniente a la llamada universal a la santidad se tratase en el capítulo sobre el pueblo de Dios. Dicho capítulo se refería a los miembros de la Iglesia considerados globalmente y por tanto debía estudiar la llamada que todos recibían a la santidad. Dijo: si en este esquema sobre la Iglesia tenemos un capítulo especial para la jerarquía, aunque además existe otro esquema entero sobre los obispos, y si tenemos un capítulo entero sobre los laicos, aunque también otro esquema vaya a tratar el apostolado de los laicos, entonces ¿por qué no podemos tener un capítulo especial dedicado específicamente a los religiosos? Los religiosos, dijo el padre Schute, no debían ser considerados en el esquema sobre la Iglesia solamente desde el punto de vista de su vocación a la santidad, sino también desde el punto de vista de su trabajo educativo, caritativo, social, pastoral, pero especialmente misionero, que es de la mayor importancia para la vida de toda la Iglesia. Más de una tercera parte de los asistentes al concilio, señaló, eran miembros de órdenes religiosas. Más aún, la tercera parte de los sacerdotes del mundo eran miembros de órdenes religiosas, y unos 2 millones de hombres y mujeres en el mundo se habían consagrado a Cristo en el estado religioso. ¿Por qué entonces parecemos como avergonzados de hablar sobre los miembros de las órdenes religiosas propia y claramente, distinta y explícitamente, y no solo sobre su vocación a la santidad,
sino también sobre su fructífera actividad tan necesaria para la vida de la Iglesia. Algunos días después, el cardenal Dafner se dirigió al concilio en nombre de 79 padres alemanes y escandinavos. Elogió el nuevo capítulo sobre la vocación a la santidad porque dictaminaba que todo el pueblo de Dios estaba llamado a practicar los consejos evangélicos, refutando la falsa noción de que existían diferentes clases de cristianos más o menos perfectos en razón de su estado de vida. Sugirió que el concilio recomendase a los religiosos no vivir para sí mismos y les recordase que estaban llamados, junto con los demás grupos de fieles, a constituir un pueblo cristiano unido. Dafner, Leger, Bea, Suenens y tantos otros que contribuyeron a lo que hoy vemos, en definitiva, ¿no? A los frutos amargos que hoy presenciamos con la destrucción sistemática de todo el esquema de la Iglesia tal como se conocía hasta el Concilio Vaticano II. Pero seguiremos este tema de los religiosos en nuestro próximo programa y también algún otro tema más referido a esta segunda sesión del Concilio Vaticano II. Muchas gracias por su atención.